Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y están atendiendo a nuestro Science Café. El día de hoy vamos a tener a Benjamín Sánchez y a Rogelio Hernández. Los dos son cofundadores de Clubes de Ciencia México. Nos van a estar hablando sobre su experiencia en el extranjero. También quiero comentarles que estamos teniendo webinars los miércoles a las 6 de la tarde y vamos a ir teniendo durante este mes y el que sigue Science Café los viernes a las 6 de la tarde. Muchas gracias y pues comenzamos. Yo soy Benjamín, soy de Guanajuato y sí, o sea, ahí nací y estudié toda mi vida hasta que acabé la licenciatura. Y yo estudié matemáticas y computación en la Universidad de Guanajuato y en un momento hice una maestría en química teórica y luego después hice un doctorado en la Universidad de Harvard en química y ahorita soy investigador en Google Brain, que es como un componente de investigación dentro de Google que se dedica a empujar las barreras de lo que es como la inteligencia artificial en diferentes campos de la ciencia. Entonces es como es un grupo de investigación que está distribuido por todo el mundo. Sí. ¿Tú qué onda, Roger? Échate tú acá. Bueno, hola a todos, yo soy Rogelio Hernández y nací en la Ciudad de México, pero soy orgullosamente oaxaqueño. Hice toda la primaria, secundaria y bachillerato en Oaxaca. Y después yo fui a estudiar química en la UNAM. Eh, Estuve un periodo muy corto en Cuernavaca haciendo una estancia de investigación en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM y después ya empecé mi doctorado también en Chemical Physics en Harvard, ¿no? Entonces, pues nada, muy contento por la invitación y de estar aquí. Creo que lo que vamos a hacer un poco es platicarles, pues tratar de resolver algunas de las preguntas que ustedes nos hicieron el favor de enviarnos, ¿no? Y pues contarles un poco de nuestra experiencia, ¿no? En cómo lo hacemos. O sea, yo creo que una de las más importantes y para empezar un poco esta conversación es, pues, ¿cuáles fueron los pasos? ¿Cuándo decidiste, por ejemplo, Benjamín, que querías irte al extranjero y cuál fue más o menos el camino que tomaste? Ah, Así, o sea, ¿cuándo decidí que quería ir al extranjero? No sé. Este, o sea, creo que siempre estuve la idea y me lo metí un poco como mi mamá, que viajar te abre mucho como la mente es una manera de conseguir experiencias. Entonces, creo que simplemente el hecho de estar en otros lados, creo que ya te abre un poco a la mente, a otras maneras de pensar y vivir. Entonces, yo sabía que quería hacer ciencia y era así como que, o sea, si quieres ser mejor científico, si quieres ser mejor científico, creo que es una experiencia que te puede hacer más fuerte como científico, ¿no? Creo que mi primera experiencia que fui al extranjero fue, en el contexto de como haciendo ciencia, fue, un verano de investigación en UCLA. Yo estaba así como en el CIMAT, estaba estudiando y nos llegó un correo así de, oye, está un programa de investigación de chavos de licenciatura, 3 meses, o sea, te toca trabajar en problemas aplicados de industria, este, y era en UCLA, y estaba padre porque eran como problemas que están patrocinados por ejemplo, Pixar o el Departamento de Policías de Los Ángeles, o había a mí me tocó trabajar en un proyecto de placentas, y así es como súper locochón, así dices, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tiene que ver las placentas con las matemáticas? Y creo que fue como un poco como esa experiencia que me abrió un poco la mente de que hay muchas otras maneras en que puedes hacer ciencia, y entonces creo que desde ahí dije, ¿sabes qué? Quiero tener más de ese tipo de experiencias.
O sea, no sé no sé cuál sea como tu primer acercamiento, Roger. Es buena pregunta. O sea, yo creo que también yo mi primera experiencia en el extranjero fue al terminar la preparatoria y que tuve la oportunidad de participar en un concurso que se llaman Olimpiadas de la Ciencia y participé en química, entonces representé a México en la Olimpiada Internacional de Química en Atenas, Grecia. Y fue como la primera vez que yo dije, wow, con ciencia puedes viajar. Con ciencia, o Sí, sea, no, o sea, para mí ese fue el gancho, ¿no? O sea, como, ok, si me dedico y me pongo a estudiar química, eso también me sirve para viajar, ¿no? Entonces, como que esa idea se me quedó, tuve la oportunidad de después de terminar la preparatoria mudarme a Ciudad de México y ahí creo que también esa idea de poder salir y de estudiar en el extranjero como que se reforzó a través de amigos, ¿no? O sea, empecé o sea, con las Olimpiadas y gente que conocí en la UNAM, ya había otras gentes más arriba que yo, ¿no? O sea, adelante, en los últimos años de la carrera quizá, que estaban hablando pues, de salir de México y estudiar fuera, ¿no? Pues Roberto Olivares, ¿no? Ahí conocí a Roberto, otro amigo nuestro, Joel Yuen, o sea, hay varios que hablaban, que incluso ya estaban fuera estudiando desde la universidad, entonces creo que esa idea de que eh, se puede salir o sea, como que estuvo ahí siempre, entonces creo que pues la red, ¿no? De que se generan de amigos y de platicar y preguntar, son cosas que te despiertan esa curiosidad, o al menos a mí me despertaron esa curiosidad pues me gustaría ver cómo es ir a estudiar fuera de México. sí, sí, o sea, creo que aún así, o sea, está chido como turistear, ¿no? Y ir a un lado y todo eso, pero muchas veces cuando creo que haces, al menos cuando yo pienso en turismo, creo que pienso en qué puedo hacer en otro lado. Y entonces creo que de una manera hacer ciencia en otros lados es como una manera de cierta manera es como un poco turismo porque quieres como conocer, pero es una manera, es diferente, ¿no? No, tu objetivo no es como quiero ver acá, o tu objetivo primario no es ver como la Estatua de Libertad, sino es como que quieres conocer gente nueva, quieres ver qué rollo en otros lados. Claro, y por ejemplo, no sé, una vez que dijiste, pues me gustaría ir a estudiar el doctorado fuera, ¿no? Sí. ¿Cómo te preparaste? ¿Cuál fue tu experiencia un poco para Yo, decir? Sí, yo creo que en ningún momento estaba muy convencido del doctorado. Pensé que era como, pensé que era así como, o sea, no sé, es que siento que el mundo académico como lo ves de fuera es como que se ve muy, como gente como súper, como muy metidos en su rollo y como no muy conectados a la realidad. Y entonces yo cuando acabé la maestría estaba así como que no, igual y me dedico un año o dos a hacer cosas de educación. Y, y creo que más o menos como que alguien que me convenció fue Adrián Hinich. Cotorreando con el Adrián, o sea, él me hizo ver que como hacer un doctorado es como estar apasionado de algo por 5 años. Y vas a tener como 5 años donde tienes pocas responsabilidades y solo te vas a dedicar a una cosa. Y como que me gustó esa idea o como esa visión, porque un doctorado, de hecho, muchas veces es como mucho tiempo solo dentro de un grupo de gente, ¿no? O sea, no es como que realmente te la pasas así como cotorreando con un chingo de gente y todo, sino muchas veces es una experiencia como muy interna, ¿no? Donde estás como trabajando muy duro simplemente pensando en cómo empujar tu proyecto de investigación y, y, o sea, te estás haciendo viejo, ¿no? O sea, estás gastando 5 años de tu vida haciendo eso y sí, o sea, creo que hay pocos momentos para hacerlo. O sea, creo que o sea, no todo el mundo se puede dar esa oportunidad, entonces creo que sí era algo así como que dije, quiero probar esa experiencia y no fue hasta después que o sea, y fue la decisión correcta, al menos después de todo lo que, de mi doctorado, pero sí es medio intenso. O sea, yo todavía estaba pensando como no graduarme el año pasado. Dije, no, pues otro año, ¿no?
Y ahorita que está todo, así dije, huevo, qué bueno que mi jefe sí me sacó así de la... Sí me dijo, no, güey, ya salte, cabrón, ya. O sea, ¿tú por qué decidiste hacer el doctorado, Roger? ¿O qué fue así como el rollo, así que dices, a huevo, por eso? No sé, yo creo que para mí fue esa interacción con amigos y conocer otros lugares. O sea, para mí sí fue, te juro que el gancho fue viajar, ¿no? Y decir, y aparte como tratar de explorar otros campos, ¿no? O sea, yo creo que un poco, o sea, mi trayectoria fue de empezar en química, pero después me interesé hacia el final de la carrera un poco por física y de ahí empecé, dije, pues a lo mejor quiero biofísica, pero ¿dónde hay biofísica? Entonces, por eso fui a una estancia corta como en Instituto de Ciencias Físicas en Cuernavaca. Y ahí entonces empiezas a preguntar, no, pues si quieres estudiar biofísica o estos otros campos que están como en la interfase o son interdisciplinarios, pues existen estos programas, ¿no? Fuera de México que tocan un poquito de todo, donde tienes mucha libertad como de explorar otras cosas, platicando con amigos que ya habían ido a hacer estancias durante la universidad, ¿no? Que ya estaban haciendo doctorados, pues, o sea, como que te cuentan, no, pues es que aquí hay gente, equipo, ¿no? Profesores. Entonces, creo que algo que con el tiempo y que con clubes de ciencia me he dado cuenta y que creo que ahorita un poco tu experiencia, mi experiencia, son como dos ejemplos de N, o sea, que hay muchos caminos, o sea, un poco tratando como de reformular esto para los estudiantes. A lo mejor ahorita vamos a platicar tu experiencia y mi experiencia, pero creo que algo que es como súper importante es que hay muchos caminos y que de alguna manera quizá lo que vamos a hacer ahorita es como platicar cuáles son esos puntos en común, pero que no son los únicos. Al final de cuentas, creo que, por ejemplo, tú hiciste una maestría primero antes de hacer el doctorado, yo entré al doctorado directo, ¿no? Y a lo mejor esa decisión Sí. de ir fuera de México desde el principio, o sea, la hice quizá muy al principio de la carrera, pero hay gente que a lo mejor tarda más en tomar esa decisión, ¿no? Sí, sí, o sea, creo que sí, hay muchos caminos. O sea, creo que lo que sí es que tienes que, en un momento tienes que querer hacerlo, porque cuesta mucho trabajo, o sea, no solo trabajo, sino como que es una carga emocional. Pero sí, o sea, sí, o sea, yo cuando acabé la licenciatura todavía trabajé 6 meses en una consultoría de matemáticas. Antes de entrar a la licenciatura trabajé un año en un café, y cuando acabé la maestría me pasé un año trabajando como ayudante para un investigador. Y esto era porque no estaba como seguro de si quería como seguir el siguiente paso. Este, y creo que, o sea, sí, o sea, hay muchas maneras de llegar ahí, ¿no? No es como que hay o sea, creo que muchas veces, y especialmente cuando ves como gente buscando información de cómo le hago para llegar aquí o cómo le hago llegar para allá, es como que no hay una fórmula. O sea, hay muchos ingredientes y muchas condiciones, y muchos dependen de ti, pero también muchas cosas dependen de la suerte, ¿no? Este, De entonces, acuerdo. Pero a ver, digamos, o sea, tratemos de responder algunas de las preguntas, o sea, como de las fórmulas, ¿no? De repente que sí, de la gente quiere saber, sí, ¿no? sí. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuál es, de acuerdo a lo que quizá recuerdas, qué fue uno de los ingredientes que dijeras, pues es que sí necesito esto? Yo creo que o sea, algo que me ayudó fue que nunca, o sea, para empezar, yo estudié matemáticas y siento que hay un niche en cualquier campo de tener a alguien que trabaja en la interfaz de matemáticas o en la interfaz de computación con X campo, ¿no? Entonces, si estás en economía, encontrar a alguien que tiene como capacidades para poner problemas en un ambiente más abstracto o estadístico o computacional son muy útiles. Por esa parte yo creo que me ayudó. La otra cosa es que también creo que nunca fue como que estaba buscando llegar a un lugar. O sea, cuando apliqué un doctorado,
apliqué como de manera logarítmica, ¿no? Pensé en 2 lugares que dije, estos lugares no me van a aceptar para nada. 3 lugares que dije, aquí como que pues, igual, como que más o menos, igual y sí. Y los otros 3 dije así como que pues, aquí a huevo me tienen que aceptar, pero tal vez no es el mejor lugar como en un ranking académico, pero dije, pero pues estaría chido vivir ahí, ¿no? Como acá en Brasil, en Río de Janeiro, o algo así. O sea, creo que es como, tienes que abrirte un poco a oportunidades y tienes que aplicar a muchas oportunidades. Este, cuando apliqué a Berkeley, un profe me platicó que escribió toda una lista de los estudiantes que habían aceptado y se les fue el internet, así, se les fue el internet y la electricidad de la noche, así era como las 2 de la mañana, y que perdieron la lista y esa lista la volvieron a tener que hacer al día siguiente y él me dijo, estoy seguro que no hice la misma lista, ¿no? Entonces hay gente súper capaz que se agüitó y que dijo, ¿sabes qué? No me aceptaron a Berkeley. Y fue por algo que nunca van a saber, ¿no? Que se le acabó el internet a este güey. Entonces, pues es ese rollo, ¿no? Que es como, hay un componente que tienes que no puedes controlar y la mejor manera de combatir contra la aleatoriedad es tirar muchos dados, ¿no? O sea, bueno, que entonces yo creo que un punto que mencionas que es clave es como cómo expandes tus oportunidades, ¿no? O sea, cómo las maximizas el chance que quizá hay, ¿no? De que te acepten. Pero, o sea, a ver, déjame preguntarte, o sea, yo creo que yo identifiqué muy temprano que el idioma es algo como clave. O sea, Sí, o sea, yo a lo mejor, ¿no? En Oaxaca tuve oportunidad de tomar algunas clases de inglés, pero pues no era suficiente, ¿no? O sea, y durante la universidad pues también tomé un poco de clases, pero, o sea, yo creo que a mí me costó mucho trabajo la parte del idioma y creo que nunca, o sea, yo en lo particular nunca dudé un poco de la capacidad técnica, pero sí de la capacidad de la comunicación, ¿no? Que es como uno de los sí, grandes retos que uno tiene que superar, yo creo, para decir, una vez que tomas la decisión de yo quiero intentar ir fuera de México a estudiar, creo que sí hay unas cuantas cosas que son súper importantes y el idioma es como clave, ¿no? O sea, yo ahora cuando sí, platico con la gente, o sea, creo que el empezar muy, muy temprano lo más que se pueda en estudiar inglés, ¿no? Y perfeccionar o tratar de hablar lo más posible, ¿no? O buscar estas oportunidades quizá de menos presión, o sea, de que no ya tengo que prestar, sino a lo mejor un intercambio, una estancia corta, o sea, cosas que te permitan ya empezar a practicar, ¿no? O sea, creo que eso podría ser. No sé, por ejemplo, tú cuándo aprendiste inglés, por ejemplo. sí. Yo tuve suerte porque mi mamá es gringa y mi mamá es maestra de inglés. Entonces, así, ¿no? O sea, aunque crecí en México, mi mamá siempre nos hablaba en inglés y en español. Entonces, sí, para mí era como así, no lo sentía tanto. Cuando, no, lo que sí me di cuenta fue que cuando tienes que escribir, así como que era súper malo, porque pensaba como piensas en español, ¿no? Que te armas una super historia y la manera de escribir, como la manera académica y como la manera como gringa, es como tienes que ser como muy puntual en cómo escribes. Y yo pensé que estaba escribiendo cosas bien y están como, no. Yeah. Sí, o sea, 100%, o sea, y también siento que cuando, y yo lo he visto cuando estoy aprendiendo otro idioma, es como que siento que muchas veces cuando estás aprendiendo un idioma te sientes tímido y simplemente por esa timidez como que no te das oportunidad de hacer las mismas cosas, ¿no? Entonces, sentirte cómodo, como que no sea para que te sientas como que te puedes realmente lanzar a esas cosas, es importante. Este, sí, o sea, ¿cómo aprendes inglés de manera, o sea, cómo puedes aprender inglés? Yo, o sea, creo que hay más oportunidades ahorita, en parte porque el mundo es mucho más globalizado. Pero, por ejemplo, el app de Duolingo ese es gratis y es muy bueno para aprender un idioma, ¿no? Y lo puedes hacer con un celular. Este, pero no sé, sí, o sea, si tú qué le dirías a alguien, ¿cómo aprendes inglés? Es
tomar clases, es como, o sea, Sí, o sea, yo creo que que buscar el mayor número de oportunidades, ¿no? O sea, creo que ahora con la televisión que también está súper globalizada, ¿no? O sea, el escuchar, ¿no? Pero, por ejemplo, la parte más importante yo creo que es cómo practicas hablar, ¿no? O sea, buscar quizá hacerte o sea, dentro de la misma gente de clubes de ciencia, ¿no? Hacerte como un grupo de conversación, ir ¿no? A hablar con gente. O sea, yo creo que es un poco esa barrera de no dudar en las capacidades técnicas, pero preocuparse por esos otros detalles que al final de cuentas van a ser muy importantes, ¿no? sí, O sea, yo tomé clases y cursos que al final, o sea, tuve la fortuna de que mi familia y tuve de alguna manera un patrocinio para poder hacer un curso súper cortito fuera de México, ¿no? Pero eso me ayudó al final muchísimo, ¿no? Pero buscar estas clases o clubes de conversación o leer en inglés, ¿no? Tratar de hablar, conseguirse un amigo y con el cual no puedas practicar. Yo pensaría que esos pueden ser como tips, ¿no? sí. Sí, yo cuando estaba estudiando japonés, algo que ayudaba mucho era simplemente, era raro y yo antes no lo hubiera hecho, pero había como cursos de conversación. O sea, te vas con alguien y te pones a cotorrear una media hora y es como que es medio raro porque sabes de qué voy a cotorrear con esta persona. Y si lo haces por todo un año, eventualmente se vuelve tu amigo y ya estás platicando así ya sabes como cosas que, o sea, ya le agarras la onda y creo que sí tienes que como, tienes que buscar cómo hacerte, cómo sentirte familiar en ese contexto. Es, Por ejemplo, bueno, ya mencionamos el idioma, ya mencionaste un poco, tú mencionaste la parte que creo que es importante, esta de, por ejemplo, con tu entrenamiento de matemático, buscar de repente otros campos, ¿no? O sea, eso es lo que te sí, hizo atractivo, ¿no? O sea, yo creo que en mi sí, caso un poco fue, yo durante la carrera hice una estancia corta, de esas que muchas escuelas ahora tienen dentro de la UNAM, pero por ejemplo probé varios campos, o sea, un poco para que yo supiera cuál era el campo que más me gustaba, ¿no? O sea, primero estuve en química orgánica, luego química inorgánica, química computacional, biofísica, ¿no? Pero eso al final creo que también se convirtió en un plus para mí un poco, o sea, como en una fortaleza, ¿no? El que yo pudiera decir a la hora de querer solicitar admisión a un programa, pues es que he intentado hacer investigación en estos diferentes ramas, ¿no? Y a lo mejor hice un proyecto ayudando a un estudiante de doctorado o un postdoc dentro de México, pero pues eso ya cuenta. Entonces, tú no sé qué opinas al respecto, o sea, ¿crees que estas experiencias de hacer ya un poquito de investigación durante la carrera, yo creo que esas son muy valiosas y las tomo sí, mucho en cuenta? sí, sí. O sea, si yo tuviera que rankear cuáles son las cosas que necesitas, cuáles son las cosas que más importante te van a medir cuando te tienen en papel, va a ser como tu investigación. O sea, y la investigación puede ser como papers, que es súper difícil, pero puedes tener papers. Puedes tener participaciones en congresos como pláticas. Puedes tener pósters y y, y estancias de investigación, ¿no? Estas son como más o menos como el tipo de cosas que puedes tener a tu alcance antes de aplicar un programa. Y, o sea, lo más fuerte que vas a tener es un artículo de investigación porque de por sí en un doctorado es difícil conseguir un artículo de investigación. Demuestra que o te llevas bien con gente que te mete como autor en un paper, que quiere decir un poco que te sabes navegar en el rollo, o también lo escribiste y me hiciste escribir, o sabes dirigir, o sabes seguir las reglas, no las reglas, pero sabes seguir instrucciones de otra persona. Si alguien te dice, oye, necesito que me hagas estos plots, estas figuras, lo puedes hacer. Entonces es como, o sea, si necesitas tener evidencia, cuando vas a aplicar un programa necesitas generar evidencia de todas las cosas que tú estás pensando de ti mismo, ¿no? Si dices, soy una persona muy capaz, tienes que crear evidencia de que eres capaz. O sea, necesitas pensar cuáles son cosas que alguien, si no te conocieran, dirían, sí, a huevo, esa persona es capaz.
Sí, entonces necesitas generar evidencia. Y hay muchas maneras de generar evidencia, no solamente es como el rollo académico, pero creo que lo importante es como hacer cosas y no solamente que te den, no sentir que solo te dieron la educación y ya. Fui a un taller y recibí y conocimiento, sino tienes que buscar una manera de demostrar que usaste algo con ese conocimiento. No necesariamente tiene que ser un proyecto o un paper, sino es como, por ejemplo, no sé, o sea, hasta siento que una experiencia de ser voluntario en una ONG, estás demostrando un poco que te interesan problemas, que te interesa trabajar, que puedes trabajar con otra gente. O sea, todas esas cosas, sí, o sea, a final de cuentas, para aplicar necesitas generar evidencia y artefactos de las cualidades que están buscando para para un estudiante de maestría o de doctorado. Claro, yo creo que entonces, a ver, ya hablamos un poco, ¿no? Del idioma, generar evidencia y tratar de cómo tienes valor, ¿no? Cómo después vas. Al final de cuentas, cuando te admiten a un programa es, tú les estás diciendo, tú vas a invertir en mí, ¿no? Y yo tengo estos antecedentes y soy bueno, ¿no? Ahorita me gustaría también tocar tantito el punto de el funding, ¿no? El dinero. O sea, al menos quizá creo que nuestros casos son solo el ejemplo de Estados Unidos y a lo mejor ese es el ejemplo en el cual estamos más familiarizados. Vamos a hablar la próxima semana, va a haber otros invitados que hablen por ejemplo, ir a estudiar a China o ir a estudiar a Australia, ¿no? Pero en Estados Unidos, mucha gente de repente pregunta, y a mí también me han preguntado, ¿cómo le hago para obtener una beca, no? ¿De dónde saco dinero? ¿Mis papás van a tener que pagar? ¿Voy a tener que trabajar? Y creo que algo que, o sea, yo diría así como, al menos en el caso de Estados Unidos, si te admiten, ellos ven cómo le hacen, pero te cubren, ¿no? O sea, ellos Sí. te van a pagar, ya sea, en el mejor de los casos, pues va a ser a través de que seas asistente de investigación, en algunos otros casos te van a poner a dar clases a undergrads, ¿no? Y ahí viene lo del el idioma se convierte en muy importante porque vas a tener que enseñar en inglés, pero al final de cuentas, el punto es que te van a cubrir, ¿no? Entonces, o sea, yo siento que la parte económica, si bien es importante que uno la tenga en cuenta porque hay cosas que aplicar, ¿no? O sea, no hemos hablado, pero aplicar a una escuela, pues va a tener un costo. Entonces, quizás sí hay que ahorrar para esa parte, pero una vez que te admiten, ya, ¿no? O sea, yo diría que al menos en Estados Unidos ellos te cubren. Sí, sí, si te admiten a un programa de doctorado, sí, o sea, te cubren. Muchas veces el doctorado te da una maestría, pero aplicas directamente al doctorado. Y normalmente, la cosa de Estados Unidos es que normalmente aplicas, o sea, la gente hace una licenciatura y se va directo al doctorado con la maestría. Si aplicas solo una maestría, creo que la visión es diferente y normalmente ven a la maestría como un servicio para ti. Entonces, es más común que pagues por una maestría. Entonces, aplicar solamente una maestría es más difícil, es más fácil en el sentido de que es más fácil que te acepten, pero eso porque están esperando a que pagues. O sea, y el costo es, o sea, no, o sea, es así como que no, no, o sea, me imaginaría, es como que unos $40,000, una maestría de 2 años sin sin el costo de vivir. Si entras a un doctorado, sí, o sea, te van a garantizar al menos 2 años. Este, No más, ¿no? creo. ¿No crees que todo? ¿No Yo pensaría eso? creo, o sea, creo que hay como escuelas medio crueles donde solo te garantizan 2 o sea, lo que tienes que hacer es como, o sea, todo depende de la escuela, ¿no? Hay unas escuelas donde donde aceptan donde después de 2 años te dan una maestría y tal vez el 50% de los estudiantes de doctorado, este, se filtran. Y, y parte de eso tiene que ver con de dónde viene el dinero. Por lo general, depende de dónde te aceptan. Muchas veces las universidades van a tener como algún concuerdo o sea, con el gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Universidad de Toronto tiene un acuerdo con ACID.
Harvard tiene un acuerdo con CONACYT. Entonces, si terminas siendo aceptado, ya estás, muchas veces ya tienes cubierto todo y no tienes que preocuparte. Sí hay casos donde tienes garantizado 2 años y tienes que aplicar a becas antes de eso. Pero por lo general el proceso de aplicar a becas es más como, o sea, es, el dinero es finito y todos los centros de investigación no tienen tanto dinero. Y entonces aplicas a 5 y consigues uno. Y muchas veces es como buena experiencia porque te das cuenta un poco cómo tienes que escribir cosas, o sea, es bien duro, pero es una buena experiencia. Pero por lo general sí, o sea, creo que lo primero es como te tienen que aceptar. Este, y conseguir dinero es más fácil una vez que te acepten. Claro. Por ejemplo, a ver, voy a tratar de ver, estoy viendo aquí algunas de las preguntas que están haciendo en las redes sociales y que nos mandaron desde antes. Ajá. Creo que aún hay mucha duda sobre doctorado directo, maestría. Ahorita tú comentaste un poco, ¿no? Quizá la parte económica es un Sí. punto importante. Yo creo que al menos también, de nuevo, un poco el caso de Estados Unidos y el de quizá Europa o otros países va a ser diferente, pero es muy común que puedas hacer doctorado, o más bien casi todos los programas va a ser doctorado directo en Estados Unidos. Y si te admiten, te cubren, ¿no? O sea, ellos te van a pagar. Y lo único para lo que tienes que preocuparte de alguna manera es crear currículum y mandar tu solicitud, ¿no? Sí. O sea, la otra vez que estuve hablando en redes sociales, la gente me preguntaba, no, pues hago una maestría o hago un doctorado. Yo ahí lo que comentaría un poco es, creo que depende si ya definiste en qué campo estás apasionado y a qué campo le quieres dedicar 5 años o 6 años de tu vida. A lo Sí. mejor no tienes esa decisión, entonces quizá una maestría, como fue tu caso, o qué opinarías al respecto. Sí, o sea, creo que si ya sabes qué quieres hacer, este, ir a un doctorado tiene más sentido porque es como que te estás tirando ahí, ¿no? Justo a lo que quieres hacer. Si no sabes qué quieres hacer o sientes que no tienes los artefactos para que te acepten, o sea, una manera de pensar en una maestría es como un espacio, o sea, al menos lo que me pasó a mí es que acabé la licenciatura, un año antes de que acabara la licenciatura, no había pensado mucho realmente sobre estudiar una maestría, un doctorado, no había pensado en todas estas cosas y creo que tampoco sentí como que tenía un mentor que me dijera, no, güey, tienes que fijarte en estas cosas. Y, y entonces siento que una maestría es un tiempo donde dices, ¿sabes qué? Mira, tengo 2 años donde voy a desarrollarme y voy a generar los artefactos para demostrar evidencia de estas cosas, ¿no? De una cierta manera es como que te estás dando cuenta que quieres llegar, de que quieres estar en una posición donde te veas competitivo con el resto del mundo, ¿no? Porque aplicar un doctorado es muy competitivo porque esencialmente te van a pagar, ¿no? O sea, es, es- y las tasas de aplicación a universidades pueden ser, como MIT y Harvard son 2%, y otras van a ser 5%, 10%, 20%. Entonces, de cualquier manera tienes que ser una persona muy capaz, tienes que convencer a alguien que te quiera tener en esa escuela. Entonces, sí, o sea, eh, sí, o sea, creo que la maestría en ese caso es bueno, si te da más tiempo para desarrollarte. Pero si ya sabes y creo que también creo que el mismo hecho de simplemente aplicar te va a hacer mejor. O sea, para aplicar. Entonces, si aplicas una vez y no te aceptan y lo tienes que volver a aplicar otro año, creo que vas a tener mucho mejor aplicación y mejor experiencia haciéndolo el segundo año. Hay Hay, muchas cosas que aprendes claro. Hay haciéndolo. una pregunta que creo que ya habíamos tocado un poco, pero a lo mejor quisieras ahondar un poco más en esto de qué opinas de hacer las estancias de investigación y cómo juegan un papel importante en cartas de recomendación. A ver, que eso también es algo que mucha gente se fija, ¿no? Sí. O sea, en Estados Unidos toda la gente necesitas cartas de recomendación y a lo mejor Sí, también en Europa, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Sí, o sea, creo que la cosa de acordarse es que la ciencia, como cualquier otra cosa, es una actividad humana. Entonces, no solamente se trata de tus logros, sino también de quién conoces y cómo te llevas con la gente. Este, y entonces sí, o sea, es muy importante quién conoces, o sea, y que esas personas hablen bien de ti. O sea, entonces las cartas de recomendación justamente reflejan eso. Y es bueno tener una carta de alguien que realmente te conoce. Pero también es bueno tener cartas de recomendaciones de gente que son como famosa, ¿no? O sea, y, 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 y puede sonar como medio chafa eso, pero así es un poco como, o sea, así es como un poco cómo funciona. Obviamente, si te llegan puras cartas de gente que son como famosa, pero ninguna de las cartas es fuerte, o sea, alguien va a ver eso y va a decir, no, o sea, este güey es como, o sea, nadie sabe, conoce su trabajo. Entonces, las estancias de investigación es una manera que conoces nueva gente y que esas personas pueden escribir una carta por ti. Este, entonces sí, o sea, de cierta manera es o sea, las estancias de investigación son una de las maneras en que pones tu pie en la puerta. O sea, siento que es como, sí, o sea, siento que muchas veces ahí es cuando conoces a alguien y platicas con gente y alguien tal vez decide, o sea, muchas veces la manera en que convences a alguien, una vez es como tu currículum, pero otras te van a conocer como persona y van a decir, yo quiero tener a esta persona en mi grupo o creo que ser una buena persona. Entonces, sí, o sea, las instancias de investigación creo que son muy importantes porque te dan cartas, por lo general, si lo haces bien, te van a dar una carta de recomendación, tal vez te dan un póster en una conferencia, tal vez te den un artículo, te van a dar gente que te puede mentorear y te va a dar como una experiencia como fuera tal vez más real de lo que va a ser hacer investigación. Este, tú ¿cuál es, tú tuviste alguna, tú aplicaste a estancias de investigación, Roger, cuál crees que sea la estrategia como para encontrar estancias de investigación? Creo que esa es una buena pregunta. Yo, por ejemplo, dentro de la UNAM, ellos tienen estancias cortas de investigación. Mm. Y entonces cada semestre, o sea, al final de cada semestre, abren, ¿no? Todos los profesores con los que puedes ir a hacer estancias y qué proyectos tienen. Entonces, creo que buscar, o sea, uno puede empezar a como construir currículum incluso dentro de México. O sea, si por alguna razón no puedes hacer una estancia en el extranjero, ¿no? Pero, por ejemplo, sé que muchas universidades en los últimos años han tratado ya de también establecer estos convenios, ¿no? Y estas oportunidades de si un estudiante de tu universidad puede ir a otra universidad, ¿no? Entonces, yo, o sea, mi experiencia personal fue hacer estancias cortas de investigación todos los semestres en diferentes campos. Y al final de la universidad yo fui a hacer una estancia en biofísica a Cuernavaca en algo, o sea, yo era químico y como que empecé a coquetearle a la biofísica. Pero entonces ahora, pero sé que algunos otros de mis amigos y compañeros lo que hacen es, dentro de sus programas de estudio, sus universidades tienen oportunidades de hacer todo un semestre entero fuera de México, ¿no? Entonces, si tu universidad tiene esas opciones o esas posibilidades, sin duda, o sea, yo creo que uno tendría que estar buscando esas oportunidades lo más pronto posible, ¿no? Si tu universidad no cuenta con esas oportunidades, hay programas en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Nosotros a través de la página de Clubes de Ciencia a veces tratamos de promocionar estas convocatorias, ¿no? O sea, de programas que dicen, pues aceptamos a cualquier estudiante del mundo, estos son los requisitos, ¿no? Es para un verano de investigación. O sea, yo creo que todos esos cuentan mucho para explorar qué campo quieres, para crear una relación, como tú dices, con un grupo de trabajo, con una experiencia más real de qué es hacer investigación y qué es hacer ciencia. Y si lo haces muy bien, como yo creo que muchas veces todos los estudiantes que salen, pues que ganar una carta de recomendación, ¿no? Y en el mejor de los casos, pues sacar un paper, un póster, lo que ya habías dicho. Entonces,
Yo creo que eso es clave, ¿no? Sí. A ver, déjame checar alguna de las otras preguntas. Mucha gente está preguntando sobre... Bueno, a ver, o sea creo que las preguntas son un poco de Harvard, de MIT, o sea, como que estas top tier, ¿no? University. Em, no sé, o sea, a ver, o sea, solo a mí me gustaría como para dejar súper claro la Sí. parte de los requisitos. En Estados Unidos, todas las escuelas te van a pedir cartas de recomendación. Te van a pedir tu currículum, ¿no? O sea, ellos quieren saber quién eres y qué has hecho. Te van a pedir un ensayo en donde tú digas, yo soy, ¿no? Yo soy fulanito de tal, he hecho esto y quiero ir a estudiar con estos profesores, por esto, o sea, estoy interesado en este campo y yo creo que me tienes que aceptar. O sea, es una carta en donde tú dices, pues yo soy muy bueno y esto es lo que he hecho, ¿no? Para nosotros que somos internacionales, pues te van a pedir un comprobante de que dominas el idioma, ¿no? O sea, eso va a ser importante para ellos. Sí. No sé, ¿qué otra cosa crees que sea? O sea, están los exámenes estandarizados. Los, Está el TOEFL o el IELTS. Y luego está el GRE, que está bien culero. Y está el GRE Subject. para, O sea, está los que bien no feo. saben, para los que no saben de esos exámenes, ¿quieres comentar un poco rápido qué son? Sí, Y solo a ver con el paréntesis de que parece ser que las universidades están tratando de usarlo cada vez menos porque saben que es una manera pues súper arbitraria de sí, evaluar. sí, o sea, hay un bias. O sea, bueno, el GRE, bueno, o sea, están los idiomas, están los exámenes de inglés y por lo general te van a pedir el TOEFL por internet, que es el IBT. Creo que es el IBT. Y te piden un cierto número. O sea, puedes meterte a. Toda esta información viene en cada una de las páginas de las universidades que quieres encontrar. Entonces, hay una de esas preguntas ahí es como, ¿de dónde saco información? Pues vete a las páginas, ahí están. O sea, cada una de las páginas tiene como muy claro cuáles son los requisitos que necesitas para llegar ahí. Y es como meterte a ellas y ver los requisitos. Está TOEFL y luego está GRE. GRE es un examen estandarizado, no tanto del inglés, aunque está en inglés y muchas de las maneras en que hacen las preguntas están en inglés. Pero es más como de cómo piensas y hay un bias ahí de si estudias en Estados Unidos es más posible que te va a ir bien, porque está como pensado de esa manera. Muchos lugares en Canadá y en Europa no te van a pedir eso y eso está mucho más chido. Pero pues, o sea, depende de dónde quieres estudiar. Entonces, y luego hay un examen más especializado que es el GRE Subject. Y ese es súper difícil porque es súper especializado a un tema en particular. Y básicamente cuando recibes el score, no solamente es un score absoluto, sino también es relativo. O sea, te van a decir, estás en el 29% de toda la gente que aplicó este examen. Y ya así dices, ya me agüité. Pero, o sea, también algo que hay que pensar es que estos solo son requisitos y no siempre, no, o sea, creo que es bueno tener números altos en estas cosas, pero no es como algo que te va a descalificar 100%. O sea, puedes aplicar a estos lugares aún así si tienes scores bajos. O sea, creo que ahí es donde tienes que un poco como, o sea, no es como, obviamente hay filtros, pero no te van a tener así como que, a ver, tiene mayor que esto, tiene menor que esto. Muchas veces es una visión más integrativa. O sea, hay una persona que está dedicando 1 minuto o 2 a leer todo tu paquete de información y va a decidir esta persona es interesante para nuestro departamento o no. Y entonces, cuando estás haciendo todas esas cosas, tienes que pensar, hay alguien que solo le va a dedicar 2 minutos a toda tu historia de tu vida, aunque escribas un ensayo de 2 páginas, no lo van a leer todo, entonces todo tiene que estar bien porque solo te van a dedicar es un pequeño pedacito. Entonces, es complicado en ese sentido. A ver, pero creo que tocas un punto súper importante que es como o sea, hay preguntas ahorita que nos están llegando de
pues qué promedio tengo que tener, ¿no? O, Sí, cuántos puntos tengo que sacar. O sea, yo creo que mi consejo sería que no se distraigan como en pensar en específico sobre el promedio, sino pues como es un paquete, ¿no? O sea, uno tiene que preparar un paquete. O sea, creo que sí, o sea, mi consejo sería, si tomas esa decisión, hay que tratar de ir a estudiar fuera de México, hay que tratar de tomarla con anticipación para que entonces prepares, ¿no? O sea, todos estos detalles que al final te van a evaluar, ¿no? O sea, que si tienes que presentar examen, pues lo presentas, ¿no? Y que pues hay que entrenarse para ese examen porque tiene sus características especiales, ¿no? Que si hay que pasar el examen en inglés, que si hay que demostrar que has hecho investigación, entonces pues tienes que hacer estancias o buscar una manera de demostrar esa parte, ¿no? Entonces es como pensar pues contribuir a ese paquete, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué sí, otra cosa crees que sea importante? sí, o sea, yo creo no fijarse en las calificaciones. O sea, yo cuando apliqué tenía scores muy bajos en todos los exámenes estandarizados. Mi promedio era así como, pues, bien, bien, o sea, no fue así como el mejor. Creo que lo que tienes que pensar es como, sí, o sea, tienes que pensarte como un paquete. Y también no solamente piensas, yo estoy aplicando a este lugar, no, piensa también qué te va a dar ese lugar a ti. O sea, tener o sea, es muy fácil tener la mentalidad, quiero que me acepten, pero también creo que es importante como pensar cómo voy a ser una mejor persona si yo estoy ahí. O sea, ¿qué puedo lograr yo si estoy en ese lugar? Si yo tengo esas oportunidades, ¿qué puedo hacer yo que otras personas no podrían hacer? O sea, un poco es como que siento si piensas un poco eso, te vas a poner un poco más en una zona donde puedes decir, ¿sabes qué? Le quiero sacar jugo a esta oportunidad, porque hay cosas que me van a ayudar a desarrollarme como persona y como mejor persona, como mejor científico, como mejor, ¿no? Así. Sí, creo que, o sea, algo que o sea, bueno, ahorita ya nosotros somos veteranos para este tipo de cosas, ¿no? Pero, o sea, un poco algo que a mí no me queda la menor duda, el nivel, o sea, yo he aprendido a apreciar mucho más el nivel y la educación y el entrenamiento que recibí cuando salí de México, ¿no? Y entonces, y ahora que de repente he estado interactuando con chicos que vienen a hacer estancia de investigación a mi laboratorio, ¿no? O que conozco, ¿no? Que a Berkeley, que Stanford, que Caltech, ¿no? O sea, creo que la calidad de los estudiantes está ahí y siempre va a estar ahí. Entonces es más bien esta estrategia de planear con anticipación para demostrar toda esa calidad, ¿no? Y creo que un poco lo que estamos tratando de hacer desde Clubes de Ciencia es justo comunicar este mensaje desde antes, ¿no? De, pues si estás interesado, pues prepárate aquí, prepárate allá, ¿no? Haz esto, o sea, las diferentes cosas. Pero creo que mencionas ese punto importante de tener confianza y de pensar también en cómo el ir a esa escuela o a ese programa también a mí me beneficia y no solo quiero que me aceptes, ¿no? O sea, sino uno también tiene que pensar en su desarrollo, ¿no? Sí, sí, o sea, o sea, creo que cuando piensas como, que quiero estar en esta escuela, creo que más que escuela es como piensa en con quién quieres trabajar. O sea, creo que, o sea, puedes estar en un muy buen programa de PhD y puedes tener un profesor que te trata mal y que te va a bajar toda la autoestima y te vas a agüitar y, o sea, no te va a servir y no te va a ayudar a ti como persona. Entonces, creo que más importante de pensar como, ¿sabes qué? Quiero aplicar a esta escuela, es como, ¿cuáles son cosas que a ti te apasionen y cuáles son personas con las que crees, o sea, profesores, grupos de investigación, con los que crees que vas a poder como poder hacer cosas y poder crecer? Porque sí, lo único que vas a ganar de del pensar en rankings de escuelas es como prestigio. Y el prestigio sí te sirve de ciertas cosas, pero creo que no necesariamente te va a hacer mejor científico. De acuerdo. Este,
algo que ahorita me acordé y que yo creo que también es un buen tip. O sea, ya hablamos un poco de no se preocupen por las finanzas, o sea, ya sé que el dinero siempre es importante, pero becas hay y va a haber, hay que fijarse en qué condiciones y demás, pero las hay. O sea, es más el entrenamiento y decidir qué campo. Pero algo que yo vi, por ejemplo, yo no lo hice, pero que yo vi de otros estudiantes y que creo que es muy bueno es, y que está un poco relacionado con lo que mencionas de cómo es el ambiente de trabajo con profesor X, ¿no? O en tal área. Y entonces un estudiante que yo tuve en el verano, él escribía correos, no al profesor, porque a veces los profesores pues están súper, algunos, o sea, el caso de Manuel, ¿no? Que él le escribió directo a Rob Phillips y le contestó y se fue. O sea, ese creo que mucha gente se lo sabe, pero a veces preguntar incluso a los otros grad students de ese grupo o postdocs, ¿no? O sea, ¿cómo es estar en este campo? ¿Cómo es este profesor? ¿No? O sea, como también indagar más sobre el ambiente de trabajo y el campo y los proyectos, te da a ti mejores herramientas para también argumentar, pues es que yo quiero ir a trabajar con este profesor porque me gusta esto o aquello. O sea, tienes más herramientas para defender el por qué quieres ir y también cómo te va a beneficiar el que te acepten, ¿no? O sea, Sí. Y justamente como tener presentaciones en pósters, ir a congresos, todas esas cosas, es donde conoces la gente. O sea, muchas veces los congresos se sienten como que son un rollo como súper académico, pero es mucho también como echar cotorreo. O sea, hay mucha gente que nomás va como para cotorrear con viejos amigos. Entonces es como, ahí es el momento donde puedes demostrar un poco qué cosas tienes y también acercarte a la gente y platicar y entender un poco qué onda de todo eso. parece ser que, o sea, ya nos quedan quizá unos 8 minutos más. Quería ver si había alguna de las preguntas como más generales que podamos abordar. O sea, creo que algo que podemos hacer, yo me comprometería a invertirle un poco de tiempo es quizá por escrito tratar de responder algunas de las preguntas Sí, que nos hicieron llegar y de alguna manera quizá podemos publicar o sea, esas preguntas. Quizá algunas son muy específicas, ¿no? Y son como muy caso por caso, pero las más generales yo creo que podemos tratar de hacerlas. Déjame ver si hay alguna más, si no también para ir pensando en terminar esta sesión. Em, no sé. Nosotros, o sea, nuestros... Sí, a ver, sí, o sea, yo en general diría, o sea, como, y no solamente pensando en estudiar en el extranjero, sino simplemente como hacer ciencia, es como, piensa, o sea, o sea, las mismas cosas que te llevan a hacer como muy buena ciencia en México van a ser las mismas cosas que te llevan a hacer muy buena ciencia en cualquier otro lado. O sea, es como pensar problemas, buscar problemas, trabajar en esos problemas. Y quieres que sean problemas con impacto. A veces ese impacto es local y, y no siempre va a estar en esta caja de la universidad o de un programa. Y a veces tienes que buscar cómo empujar y picarle para que salgan esos retos y esas oportunidades. Ok, pues pues no sé, un mensaje final, Benjamín. A ver. Eso era mi mensaje final. Perdón. Ah, no, bueno, o sea, no sé, sí, o sea, el mensaje final es, o sea, muchas, mucha la información de qué necesito para aplicar a X escuela ya está en línea. Entonces, dedica 5 horas, o sea, si no lo sabes, dedícale una, una tarde a investigar esa información. O sea, muchas de estas cosas son cosas que puedes encontrar. Son muchas cosas que también puedes escribir a la gente así de, oye, dime eso, ¿no? Creo que, creo que, creo que lo que siempre hay que pensar es como, no basta simplemente decir, me apasiona la ciencia, me encanta la ciencia, me encanta X campo, sino tienes que pensar qué significa eso de manera concreta. Entonces, cuando dices, me encantan las matemáticas, ¿cuántas horas al día estás dedicando? ¿Cuántas horas a la semana le estás dedicando a matemáticas? Y ponlo eso pon ese tiempo
en comparación con otras actividades que haces, ¿no? Si te pones a jugar videojuegos, o si te pones a hacer otras cosas, todo eso es bueno, ¿no? Lo tienes que balancear, pero creo que también tienes que ser como muy real con el tiempo que le dedicas a las cosas que quieras hacer. Porque ese tiempo se va a convertir en cosas concretas. Si dices, me encanta la computación y solo estás tomando clases de computación, tal vez tienes que buscar una manera de sacar esta pasión en algo que no sea simplemente la clase de algoritmos uno, ¿no? Sino piensa cómo lo conviertes en algo que demuestra eso que te gusta. Sí, o sea, creo que es un poco como, creo que, yo estoy casi seguro que cuando estudié la licenciatura no lo pensaba de esa manera, pero creo que es como, necesitas convertir justamente estas cosas que te dices que te apasionan y que te gustan en acciones concretas y cosas concretas que puedes decir estás demostrando eso, ¿no? Algunas cosas son aplicar a programas de investigación, ponerte a leer cosas, pero otra cosa son, o sea, piensa fuera un poco del sistema de universidades y cosas así, ¿no? No es la única manera de hacer cosas. Va, pues súper. Yo, a ver, déjame pensar que Sí, échale, Roger. un último... O sea, yo creo que hacer un plan, platicar con mucha gente, ¿no? O sea, yo creo que ahorita la comunidad, ¿no? En clubes de ciencias se está expandiendo, pues si tienen amigos, pues armen como un club, ¿no? De, ok, ¿cómo nos ayudamos los unos a los otros a buscar información, a ver cómo armamos planes, ¿no? Para ver si estamos a tiempo, si estamos estudiando lo que debemos, no sé, o sea, yo creo que planear es importante y no dejar todo hasta el final, o sea, al menos a mí o sea, ese es como mi approach y me funciona como ir como paso a paso, ¿no? Y ok, le tengo que poner palomita a esto, ya lo hice, no lo hice, le tengo que poner palomita a esto, ¿no? Entonces, creo que eso puede ser una aproximación útil para algunos, ¿no? Entonces, lo otro, que tengan confianza en sí. O sea, al final yo creo que es como una cosa de, cuando tomas la decisión es, ok, lo intento y lo intento con todo, ¿no? Doy mi mejor esfuerzo, trato de prepararme lo mejor posible y ya, ¿no? Intentar varias veces, ¿no? O sea, No no desanimar. necesariamente. Y no poner todo, no, o sea, no vas a mandar 8 aplicaciones y los mandas a, a como 8 lugares donde la de tasa de aceptación es 2%. O sea, por pura probabilidad es muy posible que ninguno de esos lugares te acepten y vas a sentirte súper agüitado. O sea, no vale la pena hacerte eso. O sea, es Diversificar. como, sí, o sea, piénsalo como probabilidades, ¿no? O sea, si un lugar no te acepta, no quiere decir que necesariamente es porque no vale la pena o no mereces eso, pero tienes que pensarlo de manera probabilista y decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí, Va. sí. Bueno. em, Pues órale. ¿Estás por ahí? ¿El qué? Eh, Pues sí, ya es todo por ahora. Está muy bien, ya es todo lo que tienen que decir, chicos. Pues hay mucho de qué platicar, pero creo que un poco por el tiempo, por Sí, ahora creo que está muy bien. la verdad estuvo súper padre todo lo que dijeron y todos los consejos que dieron. Les agradecemos muchísimo que se hayan tomado el tiempo para platicar y espero que todos los que están escuchándonos les haya gustado y viéndonos. Y quedaron muchas preguntas sin responder. Se las vamos a responder a través de Instagram para que nos sigan también en el Instagram de Clubes de Ciencia México. Y también les recuerdo lo de los webinars el miércoles y también el siguiente viernes tenemos una conferencia con el mismo tema, pero vamos a estar hablando 2 personas que están estudiando en Australia y en China. Bueno, soy yo, pero bueno. Nos vemos y espero que les haya servido todo lo que nos contó Rogelio y Benjamín y espero que sigan atendiendo nuestros webinars y Science Café. Gracias por la invitación Gracias. y Sí, chido por organizar, Karen. No, muchas gracias. Clubes de Ciencia. ¡Woo!
Ay, sí. Cuídense.